ratico para conectarnos a la sesión. A ver, ¿quién más llega a esta sesión del día de hoy? Profe, unas chicas que no se van a conectar porque tienen problemas con el internet. Pero Creo que Valerie tenemos el dato tiene de problemas con el internet. Valerie tiene problemas con el internet. No me acuerdo quién más nos estaba conectando. Sí, Valerie. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, espérate aquí. Quiero compartirles un cuadro con el que vamos a hacer la explicación del día de hoy. Entonces, mientras llegan las demás, voy aquí alistando el archivo. Vamos a ver. Bueno, ¿cómo les ha parecido hasta ahora la teoría de Platón? Cuéntenme. Quiero escuchar opiniones. ¿Sí se imaginaban Interesante. que Platón hablaba de todas estas cosas? Pues es que, o sea, aparte pues de que sea Platón o todo eso, como que uno siempre le vende la idea de que la filosofía es una cosa y toda Para aburrida. ahí brujería o algo así. O esa era la Uy, visión te lo juro, No, profe, esa es la visión de filosofía que yo tenía acá en mi casa. No, no. no, Se pues los juro, gracias. yo sé que no No, es así hasta que el profesor llegó. no, pues gracias por lo que me corresponde. Me bajó el profesor a brujo. Profe, eso cambia mucho la visión. O sea, actualmente ya es otro tipo de visión el que uno tiene. No, pero es que uno le preguntaba a la gente que veía filosofía, pues, ¿qué tal? Y le decían, no, eso es una mamera, ahí Es un toca investigar, aburrimiento. sí. leer. Y uno, o sea, como que Ok, ya está gracias. muy predispuesto a, como a tener esa asignatura. Y pues ya, es que yo supongo que también es como la forma en que las personas lo dictan, Ajá, hashtag lambonería. exacto. Entonces, porque, pues supongo que hay personas que, ahí sí, o sea, te mandan a investigar y ya y no te explican las cosas como de una forma más didáctica o que uno la Sí, entienda. no, Porque esa es ajá, la otra cosa, o que que uno les la entiende, pues interese que al estudiante le interese. Si no, ahí Ok, dictan la clase por dictarla y ya. bueno. Entonces quiero que ustedes el día de hoy coloquen un título y ese título se va a llamar La teoría del conocimiento en Platón, parte 2. ¿Sí? Vamos a centrarnos ahí. Entonces, la teoría del conocimiento en Platón y va a ser la parte 2. Entonces, el día de hoy vamos a cerrar, llamémoslo así, profundizando un poco los conceptos que nos dejó el mito de la caverna. Entonces, para eso, como les digo, vamos a mirar este cuadro que es cargado de ese libro que yo les envié el bimestre pasado. ¿Se acuerdan que yo les envié un libro de filosofía, de historia de la filosofía? Entonces, esa imagen prácticamente la he cortado y pegado para poder hacer la clase del día de hoy. Entonces, vamos a compartirla y vamos a explicar la parte por parte, qué relación tiene esto con el mito de la caverna. Entonces, todos ya están viendo el documento Word que tenemos en pantalla. ¿Me confirman, por Espérate favor? 5 segundos que está cargando. Cargando. Ya. Listo, bueno, perfecto. Resulta que cuando nosotros analizamos la clase pasada del mito de la caverna, nos encontrábamos que había la representación de dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible, ¿sí? Antes de que hagan su cuadrito y todo, voy a primero explicarlo para que ustedes vean a qué hacemos referencia y a qué nos queremos enfocar el día de hoy. Como les decía yo a ustedes, esa historia que vimos la clase pasada que nos mostraba la visión de un hombre que se liberaba y que empezaba a dudar de su realidad, nos hacía reflexionar y adentrarnos a que nosotros como seres humanos podamos experimentar un acercamiento a entender la realidad de dos maneras. Bueno, me está preguntando Tamara que cuál es el título, la teoría del conocimiento en Platón, segunda parte, ese es el título. Vamos a escribirlo por el chat.
Listo, ahí está para todos en el chat. Teoría del conocimiento en Platón, segunda parte. Entonces, después de escuchar ese mito, habíamos sintetizado en la clase anterior que nosotros como seres humanos tenemos dos formas de entender la realidad y la vivimos constantemente. Una es la doxa, que es la opinión como ustedes lo ven en el cuadro, y la otra es la episteme, que hace referencia a la ciencia. Pero cuando nosotros hablamos de la ciencia y lo hablamos en el sentido griego, estamos hablando específicamente del concepto de la razón. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy con este cuadro que nos va a ayudar el día de hoy? ¿Cuáles son los atributos de la opinión? ¿Cuáles son los atributos de la ciencia? ¿Y de qué manera estas se relacionan con el mundo sensible y con el mundo del entendimiento? Entonces, como ustedes se dan cuenta, para Platón existen dos grados de conocimiento. Tenemos la doxa, que es la opinión, y la episteme, que es la ciencia. Y ambos grados de conocimiento están relacionados con los dos mundos que vimos la clase pasada, el mundo sensible y el mundo inteligible. Vamos a centrarnos primero con la opinión. Como todos sabemos muy bien, la opinión ha sido muy presente a lo largo de la filosofía en Grecia. Yo creo que si uno se pone a mirar en la historia de Grecia cuál fue el primer elemento de opinión que existió en el mundo, yo creo que todos nos acercamos al concepto de los sofistas. Los sofistas fueron los primeros que prácticamente entendían la realidad y hacían entenderle la realidad al pueblo a partir de opiniones. Esas opiniones tienen dos bases. Ojo con eso. Para que la opinión exista, existen dos bases, que aquí se denominan tipos. Una es la conjetura y otro es la creencia. O sea, todo acto de creencia se basa en meras opiniones para la filosofía platónica. Es decir, que la mayoría de religiones, la mayoría de pensamientos, llamémoslo así, de carácter ideológico, ¿sí?, se basan en creencias, ¿sí? Creer en un proyecto, creer en una visión, creer en una idea, ¿sí? Entonces, cuando ustedes comparan, por ejemplo, las distintas religiones tienen una creencia particular de Dios, que es distinta a otras. Les pongo un ejemplo. Entonces, tenemos el cristianismo. El cristianismo en sus múltiples vertientes tiene una visión de Dios y una creencia en Dios, y es que se cree en el Dios Trino. ¿Se han escuchado del Dios Trino, no? O de la Santísima Trinidad, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me imagino que eso todos lo han escuchado, sean católicos o sean cristianos protestantes. Ambas religiones creen en ese tipo de Dios. Pero si ya comparamos, por ejemplo, la creencia de ese Dios, comparado con la visión de deidad que tiene el budismo, que tiene el mismo confucianismo o el taoísmo, nos vamos a dar cuenta que se distancian totalmente. Entonces Platón dice que ese es el problema de la creencia, que la creencia, al ser fundamento de una forma de entender la realidad basada en la fe, termina siendo opinión. ¿Sí? Lo Profe, mismo, dime. qué pena contigo. Es que a Isabela la sacó y está en sala. Ah, listo, perfecto. Déjame, ya la ingresamos. Espérate un momentico, que es que aquí ya miramos. Ya, listo. Ya le dimos a admitir. Entonces, bueno, esa es la primera parte, creencia. O sea, la opinión está basada en la creencia. En palabra griega es pistis. Ahí como ustedes se pueden dar cuenta. Lo otro es la conjetura. Hago una pregunta antes de explicar qué es la conjetura. ¿Alguien me puede decir qué entiende por la palabra conjetura? Me suena objeción, pero no sé. Conjetura es un juicio rápido, ¿sí? Es un juicio muy rápido sobre lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una cuestión particular, el hecho de que Paula Rojas haya tenido con la señorita Natalia Sequera un problema, ¿sí? Y el hecho de que yo llegue a investigarlo y yo no las escuche a ellas, sino que de una empiece yo a justiciarlas y a dar mi versión sobre lo que pueden ser los hechos, es una conjetura. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué sucede? Tanto la creencia como la conjetura son las bases de la opinión. O sea, si tú crees en cosas y no las verificas, estás haciendo opinión. Y si tú te atreves a dar juicios de valor sin verificar, pues, también estás haciendo opinión. Entonces, estás haciendo conjetura, estás haciendo creencia, y eso es opinión o doxa en el sentido platónico. Como ustedes se dan cuenta, cada una de estos tipos, llamémoslo así, o bases de la opinión,
tienen unas características esenciales. Nosotros cuando hacemos las conjeturas, si ustedes se dan cuenta en la definición que aparece en el cuadro, dice, es un conocimiento sensible basado en la percepción de sombras y de reflejos, ¿sí? Esto lo va atando mucho al mito de la caverna, porque si nosotros vamos a detectar el tipo de opinión que tenían las personas que estaban atadas en la caverna, era una opinión de carácter de conjetura, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dejaban seducir por los sentidos, se dejaban seducir por las cosas que sus sentimientos les indicaban, ¿sí? Muchas veces cuando ustedes hacen ese tipo de juicios, ¿sí? Lo hacen basados en sus sentimientos, como por ejemplo cuando usted le aconseja a una amiga o a una persona de la familia que no se meta con determinada persona. Usted no lo hace desde la razón muchas veces, sino lo hace desde la emocionalidad. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, le aconsejan a sus amigas, a sus familiares, que no hagan cosas relacionadas, por ejemplo, con el afecto, que no se meta con ese novio, que no se meta con determinada persona, están haciendo conjetura. Ojo con eso. Ya la creencia es distinta, porque la creencia se basa en la percepción directa de las cosas sensibles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando la gente dice, no, es que yo siento a Dios, yo sentí un milagro, ¿sí? Está basado más digámoslo así, en la sensibilidad. Mientras la conjetura está basada en los sentidos, en lo que observamos, en lo que tocamos, en lo que sentimos, llamémoslo así a nivel del tacto, la creencia está basada en nuestros sentimientos, ¿sí? Nosotros nos basamos en los sentimientos para creer en las cosas. O sea, la gente cuando cree en Dios siente alegría. La gente cuando muchas veces dice que Dios se ha alejado de su vida genera tristeza. Entonces miren esa visión ya diferente. Mientras la conjetura se basa en los sentidos, la creencia se basa en los sentimientos humanos. Pero ambas son comunes porque se basan en la percepción, es decir, en lo que nosotros percibimos o observamos de la realidad. Entonces, eso es lo primero que yo quería dejarles muy en claro. Entonces, tengan presente que en la filosofía Platón es claro, es importante entender el mundo sensible así, pero no nos podemos quedar en el mundo sensible, no nos podemos quedar en las meras opiniones, en lo que nuestros sentidos nos manifiestan y nos dicen, porque si no estamos errando. Miren, muchas veces cuando nosotros dejamos llevar por los sentidos, estos nos seducen a tal punto de que perdemos la razón y el juicio de la realidad y por eso nos equivocamos de una manera totalmente terrible. Entonces, necesito por favor que eso quede muy claro. Ustedes en lo personal, pues ya lo hemos visto, son muy, por la edad y por el proceso en el que van, son muy sensibles, ¿sí? Entonces, no está mal que lo sean, pero la idea es que a medida que vayamos avanzando en el conocimiento, la opinión quede equilibrada y se opte más por la parte de la ciencia, por la parte de la episteme. Entonces, como nosotros nos damos cuenta ya en el caso de la episteme, también existen dos tipos de episteme. Una que se llama diaonía, ¿sí? Que es el pensamiento discursivo y matemático, ¿sí? Una persona que hace episteme, una persona que hace ciencia, debe tener dos cualidades importantes. La primera, ser un excelente orador, ser un excelente, una persona docta en el discurso, ¿sí? No como los sofistas, ojo con eso. Los sofistas también eran doctos en el discurso, pero en este caso estamos hablando de un discurso argumentado, un discurso netamente racional. Eso es lo que Platón llama diaonía, ¿sí? Entonces, eso es una de las cualidades que debe tener una persona que hace ciencia. Y cuando hablamos de lo matemático es porque recuerden que para los griegos, desde Pitágoras hacia acá, hacia donde vamos, nos hemos dado cuenta que todos hablan de que un discurso se debe comprobar racionalmente como se comprueban las matemáticas, ¿sí? Las matemáticas son la esencia de la razón del mundo, porque todo lo que es matemático lo podemos comprobar. Y si así operamos a nivel discursivo, eso quiere decir que está haciendo un llamado a algo que más adelante un filósofo que ustedes van a ver el otro año, que se llama Kant, llama la razón pública. ¿Qué es la razón pública? Que yo sea capaz de argumentar en cualquier parte mi visión de la realidad desde la razón, desde la ciencia, desde los argumentos como único camino para encontrar la verdad. Vamos a ver qué nos están escribiendo en el chat. ¿Todavía otra vez le pasó a Isabela?
No, Isabela ya está, No, ¿cierto? profe, eso ya te lo he escrito antes. Ah, es que yo a veces me emociono en la clase y dejo de ver el chat. Eh, lo segundo, la que se define como nous, pero yo quiero antes de explicar el nous, que alguien me diga si nosotros ya vimos un nous en la historia de la filosofía. En lo que yo les he enseñado, creo que ya hemos visto un Sí. nous. ¿Quién habló del nous? Aguanta tantico porque no me acuerdo. Miren Pero mi fue uno de cuaderno. los, ¿sí? ¿Fue uno de quién? De los jónicos, si no estoy mal. Sí, fue uno de los jónicos o de los presocráticos. ¿Quién fue el que nos habló del nous? Sí, me Ah, acuerdo haber ¿Agoras? escuchado, pero no me acuerdo si fue antes o después de lo de Edipo Rey y eso. De la Ilíada, mejor dicho. Profe, Anaxágoras. Sí, señorita, Anaxágoras. Anaxágoras nos hablaba del nous y hablaba de que el principio de todo era el conocimiento. Aquí nos hablan de un principio que dice dialéctica o ciencia en sentido estricto o inteligencia y filosofía. Mire, todo acto de inteligencia y todo acto de pensamiento siempre va a ser dialéctico. ¿Qué es un acto dialéctico? Es un acto que está determinado por dos cosas. O sea, el acto meramente racional es tan equilibrado que por eso está determinado por dos cosas. Por la posibilidad de la aprobación o por la posibilidad del fracaso. Ojo con eso, ¿sí? Ustedes en la vida lo saben muy bien, viven dialécticamente. Pueden triunfar o pueden fracasar. Pueden aprobar o no pueden aprobar. Pueden tener felicidad, pueden no tener felicidad. Cuando hablamos de la dialéctica es eso, una forma que le da un equilibrio a la realidad. Y Platón va a ser dialéctico, por eso la siguiente teoría que vamos a ver es la dialéctica, acuérdense. Entonces, ¿a qué punto va? La inteligencia debe ser equilibrada. La filosofía debe ser equilibrada. La filosofía no da pasos en falso, ¿sí? Una persona que da pasos en falso está jodido. El filósofo no, el filósofo siempre argumenta, siempre ve el mundo de una manera distinta y por eso es capaz de argumentarlo y entenderlo. Y no solo lo ve desde los sentidos o desde la ciencia, él lo ve siempre desde un equilibrio desde ambos, que es algo que debemos entender, porque miren, les voy a decir a qué punto voy. Todas ustedes se están educando en la ciencia. Su colegio es una reflexión netamente de la ciencia, todas sus asignaturas. Pero hay asignaturas que les piden a ustedes ser tan racionales como son las matemáticas, la química, la física o lo que se llaman las ciencias puras. Y hay otras que no te piden ser tan así, como son las ciencias sociales. Pero hay unas que te piden ser demasiado sensibles, como por ejemplo, ¿cuáles? El arte, teatro, la música. ¿La literatura? Exacto, muy bien. Entonces, esas van basadas más a qué? A la sensibilidad. Entonces, van más basadas a una visión de pronto de la opinión, ¿sí? Pero no pueden ser opinión porque finalmente también hacen parte de un conocimiento racional. Entonces, por eso es que una persona que está en el mundo de la episteme debe buscar es un equilibrio, ¿sí? O sea, necesitamos aprender cosas netamente racionales como las matemáticas, como la física, como la química, pero también necesitamos aprender cosas tan sensibles como el arte, como la danza o como el mismo teatro, ¿sí? Por eso a mí me molesta y me disculparán, yo sé que eso no pasa en este curso, pero me disculpan si hago una aclaración, a mí me molesta mucho cuando hay estudiantes que me dicen que, ay, es que esas materias como teatro, como dibujo, esas materias son secundarias. Discúlpeme, no hay ninguna materia secundaria, todas las materias son armónicas porque estamos formando un sujeto integral. Y aquí está la prueba de eso filosóficamente. Una persona que es dialécticamente equilibrado en la inteligencia y en la filosofía es una persona que vive el nous. Y eso es lo que se busca en la visión de la episteme. Como ustedes se dan cuenta, hay algo curioso y es que dentro de la definición de la diaonía encontramos que el conocimiento es un conocimiento racional, pero basado en los signos sensibles. Cualquiera diría, profe, pero ¿por qué nos metió la palabra sensible en lo racional? Por una razón práctica. Si ustedes se dan cuenta, toda lógica matemática tiene algo que se llaman símbolos o signos, ¿sí? Y son sensibles porque son percibidos por nuestro sentido de la vista, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que los números finalmente son signos y símbolos que nos permiten interpretar la realidad tal cual como lo decía Pitágoras. Pero, por ejemplo, cuando usted ya se va avanzando un poco más en la
en la matemática, por ejemplo, el otro año ustedes van a ver la trigonometría, se van a dar cuenta que van a tener que jugar mucho con la percepción del ojo, ¿sí? Para poder entender, por ejemplo, las funciones trigonométricas y su graficación, cómo se grafica un seno, cómo se grafica un coseno, una tangente, una cotangente, una secante, cosas que son básicas en la definición de la trigonometría. Pero si van, por ejemplo, al cálculo y llegan a la geometría analítica, pues ustedes también van a tener que poner mucha atención a lo que va a ser el conocimiento racional, pero basado en la percepción de su sentido de la vista. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la física. Cuando ustedes vean en física óptica, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que tal vez la física se presente como una asignatura meramente racional, pero ustedes van a tener que recurrir a los sentidos para poder entender todos los fenómenos que ocurren en el pensamiento, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, también en el Node nos habla de un conocimiento puramente racional de las ideas y de sus relaciones esenciales, en particular con la idea del bien. Pues es que aquí viene algo interesante, y es que la ciencia siempre va a buscar el bien, pero cuando a Platón habla del bien, está hablando de una palabra que se llama la verdad. La ciencia busca la verdad, ¿sí? La opinión no, la opinión simplemente es como sentar su punto de posición, su punto de vista. Cuando uno habla de la idea del bien, explico nuevamente, la verdad es algo que se pueda comprobar, es algo que yo pueda entender. O sea, hablamos de una verdad suprema, un conocimiento indebatible. Por ejemplo, Dana o Sarita. Vámonos con Sarita más bien. Sarita, demuéstrame que 2 más 2 no da 4. Todo el mundo se mira como, ¿qué le pasó al profesor Jaira? Pero le pregunto, Sarita, ¿usted me podría demostrar que 2 más 2 no da 4? Pero es que sí da 4. Ay, ¿por qué da 4? Que 2 más 2 da 4. Ah, porque lo puede demostrar. Esa es la palabra, porque lo puede demostrar, ¿sí? Entonces, por eso habla de que a la ciencia le encanta demostrar verdades que no se puedan debatir, o sea, verdades de carácter absoluto. O sea, la matemática, todas sus reglas están basadas en reflexiones meramente de verdad absoluta, ¿sí? Usted no puede debatir, por ejemplo, ¿qué les digo yo? A ver, otra cosa así supremamente matemática. Por ejemplo, demuéstrenme ustedes que están en noveno, demuéstrenme, señorita Isabela, una forma distinta de poder desarrollar un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí sabe qué le estoy hablando, no? ¿Me estás diciendo a mí, cierto? Sí, claro que sí. Sí, sí, señor. ¿Sabe Es qué es un que- trinomio, ¿sabe qué es un trinomio cuadrado? sí, señor. Es que hay dos formas. O sea, es una exageradamente larga y hay otra, pues, que es como con la fórmula. Exactamente. ¿Y usted podría encontrar otra manera de hacerlo? ¿O debatir que esa manera No, está errada? Por supuesto que no. no, Porque no creo. O sea, no, no. no, es que es difícil porque es que están basados, vuelvo y repito, en argumentos totalmente profundos. Entonces, la ciencia va a buscar siempre eso, que esas verdades se conviertan en reglas absolutas, ¿sí? Mientras que en la opinión no. O sea, lo que puedo estar debatiendo yo con Isabela son meras opiniones, ¿sí? Y se quedan en opinión, se quedan como en percepciones de la realidad. Mientras que la ciencia sí busca que se den reglas, ¿sí? Y por eso es que la filosofía creó la ciencia bajo esta percepción de la episteme. Y es porque le recomendó que siempre tenían que haber reglas indebatibles para profundizar el conocimiento, ¿sí? Lo mismo, por eso vemos que tanto la diagonía como la nodes nos están hablando de que están basados en la razón, ¿sí? Mientras una es la razón con el equilibrio de la sensibilidad, la otra es la pura razón, ¿sí? De ahí es que se da esa visión de buscar como tal esa armonía en la teoría del conocimiento. Entonces miren lo bonito, aquí por ejemplo con este cuadro ustedes entienden. Por eso es que ustedes ven profesores tan estrictos en las materias puras. Por ejemplo, por eso Paola Meneses es tan estricta en su saber, porque su saber está basado en la pura razón, ¿sí? Por eso ustedes también, por ejemplo, ven al de matemáticas también muy arraigado
en que las cosas se deben hacer en el orden que él explica, porque está basado en la pura razón, ¿sí? Mientras que de pronto nosotros, los que estamos en el área de las humanas, de las ciencias sociales y la filosofía, estamos en una posición muy de la diagonía, buscando un equilibrio entre la sensibilidad y buscando un equilibrio con la razón. Y hay otros que sí se quieren ir a la llamémoslo así, a la sensibilidad extrema, porque lo ameritan, que ya es, por ejemplo, el profe de teatro. Ustedes, por ejemplo, ven a Leonardo, que Leonardo sí es, saquen toda esa emoción, ¿sí? Saquen todos esos sentidos, ¿sí? En la expresión artística que ustedes hacen, por ejemplo, a nivel teatral, o por ejemplo, también lo que ustedes plasman en un dibujo, tal vez en la clase de Fabio, o hasta en el hecho de las melodías. O sea, yo creo que cuando ustedes escuchan la música, no sé si les pasa, pero por ejemplo hay determinada música que a ustedes les pone súper alegre, otras en las que usted la escucha y se siente supremamente poderoso, otra que inclusive usted la escucha y también se siente supremamente triste, y es porque está basado en esta sensibilidad. Y no está mal. Pero vuelvo, insisto, en mi caso, que es el área de la filosofía, yo les pido a ustedes que se queden buscando el equilibrio desde una visión dianómica, ¿sí? De la realidad. No caigamos en las radicalidades. Este mundo ha tenido mucho daño por irnos a los extremos. Y yo creo que la filosofía no busca que la gente se vaya a los extremos, sino que busque, ¿qué? Una armonía de la realidad. Entonces, quiero que se queden maravillados con esto, porque aquí ustedes van a empezar a entender de aquí en adelante cómo cada una de sus materias, cómo cada uno de los saberes que usted está viendo, sea formal en el estudio, o sea, llamémoslo así, desde la experiencia que le aportan los conocimientos de sus padres, de sus hermanos, de sus primos, sí, va a estar relacionado con esta teoría del conocimiento que nos está exponiendo el señor Platón. Bueno, pregunto, ¿qué les pareció esta primera parte? Súper. ¿Serio? ¿O es una opinión? No, Están profe. haciendo doxa, ojo. No, es episteme. ¿Episteme? Bueno, ahora, si hay algo que ustedes les voy a exigir, ya ustedes no pueden, por ejemplo, cuando yo les diga vamos a hacer un debate, no quiero ver a gente ni haciendo ni pistis, ni eicasia, nada de eso. Quiero es gente de verdad haciendo diagonía o en su defecto no. Pero esa es la cuestión. Profe, eso Necesitamos, es muy difícil. no es difícil, no es Es muy difícil, complicado. para Sí, nada. porque uno, aquí todo, no sé, todo sensible. Inexperto, todo sensible, dices tú. Espérate un momentico, hago aquí una respuesta. ¿Dónde está aquí? Un momentico que le estoy respondiendo a una chica por el interno. Listo. Entonces, como les digo, no es para que ustedes digan que es imposible, es algo que uno va aprendiendo en la vida. Las cosas no se dan así porque sí. O sea, uno tiene que ir cultivándose. Esto es como cuando usted tiene una matica. Ustedes son como una matica. Qué pena que les diga eso así, pero yo creo que cuando usted tiene una matica, usted tiene que cuidarla, ¿no? Entonces, usted tiene que ir echándole la agüita y no le puede echar mucha agua y si no la daña, y tampoco la puede dejar mucho tiempo al sol porque la daña. Entonces, usted tiene que ir cuidándola poco a poco. Así es el conocimiento. El conocimiento debe irse cuidando, debe irse abonando para que pues, los frutos sean cada vez más interesantes. ¿Qué sigue después de ese cuadro? Viene la teoría dialéctica. Y la teoría dialéctica va a ser muy interesante por una razón práctica. Porque ustedes van a entender cómo se mueve el mundo. Y el mundo no se va a mover como tal por poder, como muchas de ustedes pueden pensar, o por dinero. El mundo se mueve por deseos. Y se van a dar cuenta cómo los deseos nos van a llevar a hacer dominar al mundo. Eso es lo que va a explicar Platón. Entonces ahí, por favor, quiero que la próxima sesión, todas antes de ponerse a escribir, porque es que eso es algo que de pronto a mí lo he estado percibiendo cuando analizo las cámaras de ustedes. Ustedes mientras uno va hablando van escribiendo a todo momento lo que está en la imagen, llamémoslo así, de la pantalla. Miren, más que escribir, utilice este.
¿Por qué? Porque cuando usted esté en la universidad, usted no se va a poner a ir a buscar en la casa el cuaderno de noveno, qué era lo que ese man decía de la teoría del conocimiento según Platón, y se va a poner a buscar. No, debe tenerlo acá, ¿sí? O sea, yo creo que si ustedes se dieron cuenta a nivel presencial, cuando yo desarrollaba mis clases, yo creo que yo muy rara vez, por decir que casi nunca, llegaba con un cuaderno, ¿sí? Y lo ponía ahí como, venga, voy a mirar qué voy a escribir en el tablero. ¿No? Todo iba surgiendo porque uno debe tener las cosas acá. Entonces, vayamos cultivándonos. Ustedes tienen una ventaja y es que les quedan todavía 2 años y medio para cultivar ese saber. Y que usted cuando salga, pues puede hacer eso. Porque si no van a tener dificultades como hasta de pronto las niñas de 11, en donde les cuesta mucho argumentar desde acá y tienen que depender mucho de un material de apoyo, sea una diapositiva, sea una ficha bibliográfica. Quiero que de verdad lo hagamos a conciencia. Es por ustedes. Y por eso es que la próxima sesión, cuando explique la teoría dialéctica, antes de escribir, escuche. ¿Sí? Escuche. No hay mejor forma que aprender escuchando. Les doy una prueba filosófica. La memoria se aviva por el oído. Alguno me dirá, uy, profe, ¿y eso cómo se hace? Mire la prueba más grande. Dana Chavarría, le voy a hacer una pregunta. Míreme atentamente y usted va a responder por el curso. ¿A usted se le olvida algún chisme que le cuentan sus compañeros? El arcoíris. ¿Sí se le olvida o no se le olvida? No, señor. ¿Y por qué no se le olvida? ¿Porque Pues se lo mandan por un papelito o porque se lo cuentan? porque me lo cuentan. Ah, bueno. Entonces, a una de las cosas que se le cuentan no se le olvidan, ¿sí? Y más si son tan interesantes como un chisme. Entonces, uno la filosofía y los conocimientos debe enseñarlos como chisme y verá que eso nunca se les va a olvidar absolutamente nada, ¿sí? Háganlo, en serio. Es una buena forma de aprender. La mayoría de gente empieza ahí, como tal, ¿qué les digo yo? Escribiendo y el cuaderno se queda en el olvido. Y uno va y les pregunta después de cierto tiempo, ¿qué les dije? Y no se acuerdan de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque operan por un cuaderno. Y uno debe operar es por la cabeza, por el conocimiento. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los idiomas. Entonces, no soy muy bueno en idiomas, pero sí les voy a hacer una pregunta que hemos vivido ambos. Porque no les voy a preguntar del inglés, pero sí del español. Entonces, por ejemplo, señorita Isabela. Sí, usted, la de la bicicleta. Señorita Isabela, cuénteme una cosa. ¿Usted primero aprendió el español escribiendo o escuchando lo que le decían? Escuchando. Ah, bueno, Completamente. completamente. Entonces, uno siempre es auditivo. Entonces, ustedes deben tener muy, aunque las niñas deben tener mucho cuidado con lo auditivas, porque los niños se aprovechan de lo auditivo, porque son unos parleros. Entonces, hay que siempre ser cuidadosos. O sea, allá Laurita Muñoz está que se ríe. Eso es porque sabe que es verdad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Pues bueno, yo creo que entonces, por favor, Dana, acuérdame que la siguiente sesión arrancamos con teoría dialéctica. Entonces, y todos anoten, den de una vez anotado el título, con eso nosotros iniciamos con eso. Teoría dialéctica y 2 subtítulos pequeños que se llamen las 2 leyes dialécticas. Entonces, de una vez las vamos a dejar anotadas. ¿Cuáles son esas 2 leyes dialécticas? Unidad y lucha de contrarios. Y la negación de la negación. ¿Podrías repetirlas, por favor? Es que se te trabó el audio. Primera ley dialéctica, unidad y lucha de contrarios. Unidad y lucha de contrarios. Segunda ley dialéctica, la negación de la negación. Sí, no, y bueno, y ojalá la otra clase después no me vayan a echar la culpa, no vayan a decir que el profe Jairo por allá hizo que dañaran sus relaciones afectivas allá con sus muchachos, nada que ver, porque si les pasa, Como usted me quisiera. si les pasa eso, échenle la culpa a Platón, o sea, a Platón, al profe Jairo, nada más. ¿Sí? Eso fue la República de Platón allá que se echó esos videos, ¿sí? Pero entonces al profe Jairo no. No, en serio, va a ser muy interesante, la otra clase va a ser muy entretenida. Por eso quería hoy finalizar la teoría del conocimiento para que la otra clase nos concentremos solo en el concepto dialéctico y podamos hacerlo de una manera interesante. Pues eso es lo que les tenía preparado para el día de hoy. Por lo menos ya estoy más moderado con el tiempo, me quedan 2 minuticos. ¿Tienen preguntas antes de irnos?
¿Seguras que no? Bueno, perfecto. Entonces, quedaríamos así. Cuídense mucho. Nos vemos el día jueves. Por favor, el día jueves, todo el mundo vamos a llenar entonces nuestro documento. Ya hice el ejercicio. Igual, muy bueno el documento que nos mandó nuestra querida amiga Dana. Y ya lo voy a empezar a llenar con ustedes. Profe, lo llenas con nosotros, ¿cierto? Sí, claro, la próxima lección, por eso todo el mundo ya debe tener ese documento, digamos, ese día en su Profe, tú nos computadora. habías dicho que nosotras lo empezáramos a llenar. No, No yo les importa. dije que no. Bueno, no importa, si Ay, lo Dios. llenaron, lo vamos a ir corrigiendo. Por ejemplo, Natalia, te hago una pregunta. ¿Tú pudiste sacar los códigos de actividad comercial según Cámara de Comercio? ¿No te escuché, señor? ¿Tú pudiste sacar los códigos de actividad comercial según Cámara de Comercio? Profe, pues lo que tú pasa es que tú nos dijiste que llenáramos lo que pudiéramos y que el resto lo llenábamos contigo. Bueno, por eso te digo, entonces, lo complejo que no alcancen a llenar y que no se entendió, lo hacemos acá, porque sí necesitamos interactuar con un link que nos va a dar la Cámara de Comercio para poder encontrar la actividad comercial de cada una de sus empresas. Entonces, no se preocupen, pues de eso se trata. Y pues bueno, entonces, lo único que sí les pido es que para el jueves todas tengan su documento, bien sea lleno o bien sea en blanco, para ir corrigiendo o llenando lo que nos falte, ¿listo? Y pues vamos con todas. Quedamos así, niñas. Un abrazo gigante. Dana, te encargo la asistencia, por favor, para ir llenándola, que se me pasó la del viernes. Entonces, por favor. Ok. Bueno, un abrazo, cuídense mucho. Feliz día. Chao, profe. Chao, chao. Profe. Chao. Chao, profe. Adiós, gracias.